grabación. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches, buenos días, de donde quieran y a la hora que quieran ver esta grabación. Estamos hoy con Joan Vallés y nos interesa mucho conversar con él sobre arte, educación y sobre sus aproximaciones a varios temas que son muy interesantes. Él ha sido especialista también en arte terapia y creo que nos va a contar varias cosas que pueden iluminar mucho nuestro percepción sobre varias temáticas relacionadas con la infancia. Nosotros que nos gusta trabajar el tema de infancia desde la creación y desde la apreciación también del arte y la literatura también. Así es que, bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias, Joan, por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, comenzaremos como comenzamos todas nuestras sesiones, como tratando de conocer un poco más a nuestro invitado en cuanto a su niñez, qué cosas te gustaba hacer, qué cosas disfrutabas especialmente, qué cosas tal vez no te gustaban. Bueno, a ver, yo cuando era niño creo que era una persona inquieta, muy inquieta. O sea, en su momento yo creo que decían que era travieso, porque realmente no dejaba títere con cabeza. Es decir, desmontaba todos los objetos que aparecían en mis manos. Es decir, todo, desde relojes a aparatos de cualquier tipo. Es decir, yo tenía que investigar era, cómo funcionaban, de qué manera estaban hechos, etcétera, etcétera. Y por tanto, en ese proceso yo creo que estropeaba también muchas cosas y por eso, de alguna manera, mis travesuras, o sea, decían travesuras. Eh, no sé, yo creo que toda esa práctica que de alguna manera yo hice desde un punto de vista anárquica, pero yo creo que era como una especie de juego, creo que es lo que me ha permitido a mí, de mayor, me ha permitido unas capacidades de resolución ante cualquier problema material. Es decir, que he sido capaz de que todo aquello que de alguna manera yo investigué, yo jugué, yo busqué, eso me permite tener unas habilidades que en otros casos no hubiera tenido. Es decir, por tanto, eso es, creo que es un elemento importante a tener en cuenta y creo que es un elemento que los niños deberían tener o deberían poder proveer para que pudieran tener otras habilidades cuando sean mayores. Ahí intuyo de que había una relación especial con tus padres o los mayores que te acompañaban, ¿no? ¿Cómo era esa relación y este ser anárquico que eras tú? A ver, no es que hubieran muchas relaciones en ese sentido, que mis padres, o sea, eh, yo no provengo de una familia relacionada con las artes plásticas, es decir, yo provengo de una familia humilde que de alguna manera yo creo que tenían muchas ganas de superación y por otro lado tenían grandes inquietudes culturales y que ellos creo que me aportaron o aportaron esa capacidad de buscar las inquietudes de aprender, esa capacidad de superación y yo creo que eso lo plantearon. Por otro lado, yo creo que ellos trabajaban, tenían poco tiempo para poder destinar al aprendizaje de sus hijos y creo que una de las cosas que también fue muy interesante es la posibilidad de poder ser libre, de poder eh, ocupar mi tiempo sin tener ninguna premisa, de poder tener unos espacios amplios, tener un taller, tener maderas, hierros, clavos, martillos, tener herramientas que en este momento yo creo que a los niños no les dejarían tocar por más de que no se hicieran daño y que en cambio en aquel momento no había ningún tipo de, de problemas, o sea, no me ponían ningún tipo de problema. Tampoco creo que me hice daño como para poderme o lesionarme o lastimarme con la utilización de ese tipo de herramientas. Mm, yo creo que ahí el hecho de vivir en un entorno rural, un pueblo pequeño, el poder tener toda una serie de acceso a materiales, por ejemplo, yo recuerdo las montañas de arena con que en casa siempre hacían obras, es decir, que se iba construyendo poco a poco, había montañas de arena que eran unas grandes herramientas de aprendizaje que creo que fueron mis grandes herramientas de aprendizaje. Creo que mis grandes capacidades
de ingeniería o de capacidad de observación, de espacio, espaciales. Yo creo que las obtuve a partir de ese tipo de procesos, de poder de hacer agujeros en la arena, de hacer túneles, de hacer pasos, de hacer toda una serie de elementos que son los que configuraron también mis capacidades, porque cada vez que iba haciendo diferentes pasos, esos pasos me llevaban a otros y por tanto iba ampliando el territorio. Es decir, que mmm, no sé, yo doy importancia, creo en este momento, doy importancia a esos procesos porque creo que son los que configuran muchas veces esas capacidades que cuando los niños son adultos tienen necesidad a veces de poder utilizar. Por otro lado, yo creo que el hecho de tener ese tipo de procesos a mí me llevaba a unos procesos de ensoñación, de soñar en el mañana siguiente, de soñar qué es lo que continuaría haciendo, las cosas que podía hacer. Eh, por ejemplo, recuerdo que nevó, no era muy habitual que nevara en donde yo vivía, pero una vez nevó. Y entonces lo primero que hice yo cuando me levanté y vi la nieve fue hacerme unos esquís. Evidentemente tomé dos maderas, las hice un poco de esquina así con las herramientas. Evidentemente las maderas no eran pulidas y cuando me puse encima de la nieve se quedaron plantadas. Es decir, que bueno, pero son aquellas cosas que de alguna manera generan ese hecho de capacidad, de conocer, de decir, puedo hacer esto y ese esto te imprime un discurso, te permite ver lo correcto y lo incorrecto, te permite avanzar. Es decir, que yo aprendí ahí que un esquí con la no lisa, pues que no pasa por encima de la nieve. Y por tanto, fue un aprendizaje directo, no me lo tuvieron que explicar técnicamente. Es decir, no sé si me explico. O encontrar unas ruedas viejas por allá tiradas y hacerme una bicicleta que evidentemente no giraba porque eran con maderas, pero bueno, son aquellos inventos o artilugios que te permitían hacer toda una serie de recorridos de aprendizaje. Por otro lado, claro, yo recuerdo que ese tipo de capacidades a mí me permitían tener en únicas asignaturas donde yo tenía muy buena nota, en las asignaturas tecnológicas, las asignaturas creativas, las asignaturas que me permitían esas dosis de creatividad que no permitían según que otras. Y, y por otro lado, yo creo que también en toda esa infancia, creo que me marcó a nivel artístico un profesor, creo que era un buen profesor, aunque era clásico porque explicaba desde un punto de vista teórico el arte, pero que le brillaban los ojos cada vez que te explicaba Giotto, que te explicaba el Renacimiento o que te explicaba tal. Y que ese tipo de, 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 de de, de vivencia, de ver brillar los ojos y tal como te lo explicaba, con los sentimientos, con las emociones que te presentaba, yo creo que eso llega a un momento en que a muchos de nosotros nos inspiró y nos generó una necesidad de aprender más. Por tanto, a veces yo creo que los aprendizajes, o sea, el hecho de que tú seas capaz de ser buen artista o buen literato o buen matemático, representa que tú has tenido en algún momento determinado de tu vida, has tenido alguien o algo que te ha permitido imprimir ese tipo de ganas de investigar o de ir más hacia allá. No sé, es decir, por otro lado, yo creo que también hay otra cosa, que es que yo creo que soy muy observador. Soy una persona totalmente visual. Miro. Me emociono, me relaciono las cosas. Veo las cosas, veo las formas, y las relaciono entre ellas. Es decir, que todo lo visual, de alguna manera, a mí me permite aprender y aprender. Y a la vez, todas esas cosas visuales yo siempre las voy relacionando pues, con la literatura, con la poesía, con la música, con las otras cosas. Es decir, que
no me quedo únicamente con lo visual de decir veo una forma o un color y ya está. No, no. Es decir, que son elementos que voy eh, realizando así, que voy trasladando de un lugar a otro. No sé si te he contestado lo que tú pretendías. Ah, genial. Y algo te iba a preguntar sobre también tu relación de la escuela. Ahí ya tú introdujiste a un maestro, un profesor, digamos, que fue una especie de guía o mentor en alguna forma. Sí. Pero, ¿y qué otra, cómo fue tu periodo escolar con tus compañeros, compañeras, el común del día a día de la escuela? Mira, eso no lo recuerdo demasiado, es decir, que de alguna manera sí no recuerdo demasiado, no era, sí, aquí no teníamos una buena escuela, es decir, que estábamos saliendo de una dictadura y de alguna manera las escuelas no es que fueran nada del otro lado, es decir, que de alguna manera no tenían una, una buena, una solidez. Sí que recuerdo, pero yo creo que las inquietudes que yo tenía eran otras inquietudes que otra gente no tenía. Es decir, que muchas veces yo creo que el hecho de que yo tenía mi mundo, seguramente, y mi mundo a lo mejor no coincidía, creo que no coincidía con muchas de las personas. Sí que conservo algunos amigos de esa época, pero tampoco demasiados. Es decir, que mmm, algunos que hemos continuado teniendo relación posteriormente por cuestiones diferentes. No sé, es decir, que Está bien. ¿Y cómo te fuiste formando y luego en el arte? el arte, Eso bueno, apareció luego yo creo que fue una carambola, yo creo que fue una carambola, es decir, que una carambola de circunstancias. Yo seguramente hubiera sido un buen arquitecto, creo que me hubiera emocionado mucho la arquitectura, pero mis matemáticas en aquel momento no eran demasiado brillantes y me dio un cierto pavor de tirar adelante hacia carreras de ciencias. Y cuando acabé del bachillerato me fui a estudiar Derecho. Sí, comencé a estudiar Derecho, que dejé al cabo de un tiempo y después entré en el Instituto del Teatro. O sea, fui al Instituto del Teatro porque me interesaba toda la cuestión de teatro, toda la cuestión de la farándula, todo este mundo a mí me apasionaba. Mientras, yo estaba haciendo de especialista de arte en la escuela de este profesor que a mí me entusiasmó en un momento determinado. Se quedó una escuela privada y me pidió que fuera como docente de arte. O sea, en aquel momento seguramente yo también le di, pues, o él vio en mí unas capacidades y entonces me pidió que fuera a hacer de especialista. Y entonces estudiaba en el Instituto del Teatro y hacía clases de arte en la escuela de primaria. Y bueno, dentro de eso, ese tipo de proceso, es decir, que ya me generó una relación con el arte o con la enseñanza del arte. Pero ya en el Instituto del Teatro tuve dos profesores con que hacíamos títeres y marionetas y tenía yo mis capacidades manuales, mi capacidad de espacial, mi capacidad de volumetría, etcétera, etcétera, me insistieron que yo tenía que ir a hacer bellas artes. Yo en ningún momento me hubiera planteado las bellas artes, no venía de tradición de bellas artes, o sea, en casa no, no tenía una relación concreta de decir bellas artes equivale a tal o cual. No, no. Simplemente que el hecho de dar clases de arte, el hecho de estudiar y prepararme y buscar información para generar unas buenas clases, etcétera, etcétera. Y el hecho de que tuviera unos profesores en el Instituto de Teatro que me insistieron que tenía que ir a hacer Bellas Artes, al final me apunté a Bellas Artes. Y entonces hice escultura, Bellas Artes en escultura, la especialidad de escultura. Y mientras iba trabajando y estudiando, es decir, que a partir de ahí luego plegué en esa escuela privada y me fui a una escuela del Ayuntamiento de Barcelona. Se pedían docentes en un momento determinado en una escuela de educación especial que trabajaba, estaba en el puerto de Barcelona, ya no existe ni el barrio, era un barrio donde
habitaban gitanos y que era un barrio, la escuela era simplemente para niños de aquel barrio. Y era una escuela especial, es decir, un trabajo muy interesante en el cual yo creo que aprendí muchísimo, pero que el proyecto en un principio en el cual funcionábamos se fue un poco al garete porque tanto el ayuntamiento no acababa no le interesaba. O sea, yo creo que ya tenían claro que tenían que desmontar el barrio, que tenían que desmontar todo y por tanto no dedicaban esfuerzos a aquella escuela y nos veíamos que de alguna manera iba mal, de mal en peor hasta que día unos cuantos dijimos que acabábamos y plegábamos y nos fuimos por otros caminos. Y de ahí yo pedí la baja de esa escuela y al cabo de nada me preguntaron, me pidieron si quería ir a trabajar a una escuela de artes y oficios a Arenys de Mar y me fui allá y a partir de ahí ya he tenido una relación directa con las escuelas de arte y de ahí a la universidad. No sé si... Luego, bueno, aparte de la escultura, digamos, empezaste a usar como, bueno, dentro de tus artículos que has escrito aparecen artículos que tienen relacionados con el arte de terapia, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo parece esta área, digamos, que es más específica, ¿no? Que vincula áreas diferentes, ¿no? O toma el arte de una forma diferente, esa mirada. A ver, al arte terapia, de hecho, no, yo no soy arte terapeuta, simplemente hice unas cuantas, intervine en un máster de arte terapia y también estuve trabajando en una tesis con una alumna de doctorado en la cual trataba un tema de arte terapia. La arte terapia es un tema importante e interesante, pero hace falta tener en cuenta cuál es el grado, cuál es el espacio en el cual se mueve la arteterapia o la arteterapia como disciplina. El hecho de la arteterapia es importante de que esté tratada por especialistas que realmente tengan o que sepan cómo funcionan las personas y cuáles son las enfermedades a las cuales se puede intervenir y cómo se puede atender a las personas. Es decir, que no cualquier persona puede hacer arteterapia porque sea artista. O sea, una cosa es que el arte en sí pueda ser terapéutico. O sea, que yo creo que el arte es terapéutico. Si vemos a lo largo de la historia, vemos muchos artistas que el arte les ha salvado su trayectoria vital. Y por tanto, y aparte, no únicamente eso, yo creo que actualmente, y eso lo vemos cuando la gente se hace mayor, que a veces necesitan hacer trabajos con las manos en los cuales haya una intervención mucho más global del cuerpo con la intervención y la creación y que creo que es terapéutico, es decir, que las personas mayores cada vez más están utilizando ese tipo de trabajo porque sin querer ser terapéutico lo es. O sea, quiero diferenciar entre lo que sería la arte terapia como disciplina, que es importante que sean personas especializadas y que traten a las personas, porque evidentemente estamos tratando con personas enfermas y que es importante saber cómo relacionar el arte con la terapia en sí y cómo las personas van sobresaliendo de ese espacio y no cualquier persona, porque de alguna manera podemos hacer más daño que no bien. No sé si me sé explicar. Y este caso del arte como terapia, que yo creo que es terapéutico, es decir, que yo creo que el arte tendría que ser una herramienta, las artes, perdón, no únicamente el arte, las artes plásticas, yo creo que la literatura, la poesía, el teatro, todas las artes, creo que tendrían que ser de obligado aprendizaje, de obligado cumplimiento, de obligado tener, es decir, que las personas creo que seríamos más felices todas si realmente tuviéramos este tipo de capacidades, cualquiera de ellas, o sea, pero que pudiéramos funcionar en estas. Y dentro de tus trabajos también, bueno, aparece el tema de la formación de docentes, ¿no? Y yo creo que eso estás tú, introdujiste, digamos, que llegaste a trabajar en la Escuela de Artes y Oficios y todo, y has escrito bastante también sobre la formación de maestros. ¿Cómo,
desde allí, ¿cuál tú crees que es el lugar que ocupa el arte en la educación? Porque hay uno lo que observa, digamos, y esto es una observación más o menos triste, digamos, de nuestros sistemas educativos, es que el arte, casi si tienes que cortar cosas del currículum, una de las cosas que cortan en las escuelas, digamos, son las artes. Cuando dice ser un proceso, yo creo que casi al contrario, si hay algo que entusiasma justamente a los estudiantes, es justamente el arte. Pero ¿cómo ves tú este juego, digamos, formación de maestros de arte y por otro lado lo complejo que hoy día tienen, el lugar complejo que tienen en el sistema? A ver, yo creo que estamos en un mundo muy complejo. O sea, de entrada, no es fácil dar una respuesta única. O sea, yo creo que hay muchas respuestas. Por otro lado, es decir, que yo creo que no conocemos todavía cuáles son los cambios que se están produciendo socialmente en un mundo cambiante que de alguna manera la escuela creo que no se adapta suficientemente. Por otro lado, yo creo que la escuela es un despropósito, creo. Creo que estamos todavía en una escuela del 1900, una escuela de las primeras, tal como se planteó en un principio, y creo que no se ha puesto al día o no se ha puesto suficientemente al día. Yo creo que los poderes de cada una de las materias, de cada uno de las asignaturas, no dejan ver el campo, el horizonte claro. Por otro lado, yo veo que hay una tendencia, existe una tendencia muy grande o desmesurada hacia todo lo que huele a innovación. Hacemos innovación, 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 y muchas veces innovaciones que no podemos o que no comprobamos. Es decir, que creo que hay una dualidad entre la escuela y lo que sería la investigación. O sea, la investigación directa, la investigación en la escuela no se reconoce como investigación. O sea, una cosa que es totalmente inusual, es decir, en cualquier otro mundo. Y por tanto, muchas veces hay muchas cosas de las pruebas o de las innovaciones que se hacen en la escuela que no se han comprobado suficientemente como para que realmente funcionen. Por otro lado, yo creo que estamos invirtiendo tantos cambios a la escuela que los maestros están locos. O sea, es imposible de poder tirar adelante, de poder asumir tantos cambios y tantos cambios solapados. Es decir, por tanto, ahí hay tan pocos. Es decir, yo prefiero un maestro clásico, un buen maestro clásico, que no un mal maestro moderno. O sea, mejor que sea un buen maestro, de lo que sea, pero que sea un buen maestro. Y por tanto, ahí tenemos una cuestión a tener en cuenta. Damos mucha importancia a los cambios, a las formas y no sé qué, y no damos importancia a cómo yo, como docente, me impuesto delante de los alumnos. Es decir, que ahí tendríamos que tener en cuenta. Eh, a ver, yo creo que también aquí hay una cuestión, es que, a ver cómo lo explico. Mira, igual como cuando hay problemas en la escuela dicen, se ha de eliminar horas de arte, tú lo comentabas hace un momento, horas de arte, horas de teatro, horas de música, nadie se plantea cómo se trabajan las matemáticas o cómo se trabaja la literatura. Nadie se cuestiona esto. O sea, y si se cuestiona muy poco. Y lo único que se plantea es que decir, con que vamos mal de matemáticas, hemos de poner más horas de matemáticas. Con que vamos mal de literatura, hemos de poner más horas de literatura. ¿De qué quitamos las horas? Pues de arte, de música, de tal. ¿Alguien se ha planteado si estamos dando lo justo de matemáticas, lo justo de lengua y literatura, por ejemplo? Es decir, lo que es necesario, estamos dando más cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí en mi infancia, a mí me enseñaron la raíz cuadrada. Y era un tormento hacer las raíz cuadradas. En aquel momento, como niño, lo recuerdo como una locura. No lo he utilizado nunca. Nunca la he tenido que utilizar. ¿Es importante de que se sepa la raíz cuadrada? No. O sea, de estar preparado para que la raíz cuadrada, cuando sea necesario, yo la pueda aprender en nada. Pero cuando tenga necesidad. ¿Qué pasa con lengua y literatura, por ejemplo, según mi parecer? Uno de los campos, o sea, yo creo que destinamos muchos esfuerzos a ortografía, gramática, etcétera, etcétera, a aquello que es aburrido y cuando los niños tienen que leer ya están tan cansados de la lengua y literatura que no leen. Y yo, por ejemplo, creo seguramente sin tener un conocimiento tal,
que seguramente si a los niños se les enseña a leer, se les enseña que lean, que escriban, que lean, que escriban, que lean, que escriban, que lean, si leen, aprenden gramática y ortografía. No hace falta. Es decir, y después cuando ya están preparados es mucho más fácil. No sé si me explico. Y esto en todas las materias, ¿eh? No digo que sea únicamente en lengua y literatura. He explicado lengua y literatura porque me era fácil, pero en arte es igual. Es decir, primero que los niños disfruten con arte y después, cuando estén disfrutando con arte, ya aprenderán técnicas más elaboradas, ya aprenderán historia, ya contextualizarán todos aquellos aprendizajes, ya los contextualizarán con la historia. Es decir, pero que conozcan, que remenen, es decir, que si un niño en literatura ha leído, tiene herramientas para escribir. Si no ha leído, no tiene herramientas para escribir. O sea, y en arte igual. O sea, si tú has ejercido, has hecho, tienes más herramientas para ser creativo. Si tú no has ejercido, no tienes herramientas para ser creativo. No sé Sí, sí. si te contesto. Me gustaría que me contaras justamente en este proceso, digamos, cuál sería el proceso, digamos, que tú consideras que debe ser un camino más, o que eh, ya has lanzado algunas ideas de cómo sería una educación para un niño o una niña en artes y que fuese como más lógica, ¿no? ¿Y qué te parecería porque tú hablas por ahí del despertar de la curiosidad, ¿no? Por ahí leí en algunos artículos. ¿Cómo sería este proceso, digamos, para Despertar, llegar a asumir el arte en tu vida? de despertar la curiosidad, ¿qué te refieres? Sí, en general, como proceso educativo, ¿no? Como proceso de las artes. ¿Cómo se entiende un proceso, digamos, A que ver, se... mira, yo creo que el despertar de cualquier materia es cuando tú estás en contacto con la materia. Yo le digo, a ver, y es una cosa que no he escrito nunca y que lo tenía en mente, que digo que son los aprendizajes velcro. El velcro, ¿sabes tú lo que es? El velcro, sí. Aprendizajes velcro. Quiere decir que cuando tú estás en un lugar sin querer, ¿sabes aquellas plantas que te enganchan a la ropa, que es donde apareció el velcro? Pues si tú estás por un lugar donde hay aquellas plantas, algunas se te engancharán en el cuerpo. Es decir, por tanto, si tú estás en un lugar de arte, quieras o no, se te enganchará alguna cosa. Por otro lado, yo creo que no es necesario que todo el mundo le interese el arte. No, ha de haber personas interesadas en arte, personas interesadas en matemáticas, personas interesadas en lengua, personas interesadas... Es decir, ha de haber para todo. O sea, no hace falta que todo el mundo sea artista, pero sí todo el mundo tenga herramientas del arte, que conozcan, que respeten. Yo creo que estamos en un mundo en que los mismos docentes no respetan el arte, en el sentido siguiente, de que se da el arte como un elemento secundario, como un elemento, una asignatura María, una asignatura no válida. Y eso te lo encuentras. O sea, en algunos lugares los propios adolescentes o los propios adultos de la universidad te encuentras de que no dan valor a según qué tipo de asignaturas porque han vivido ese tipo de experiencia como una cosa no válida. Y por tanto es como perder el tiempo. Y mientras exista ese tipo de perspectiva, es imposible de poder globalizar y de poder entrar todas las materias que yo creo que el aprendizaje ha de ser o global o no ha de ser, o no es aprendizaje. O sea, o aprendes con todo o no se aprende. Si aprendes con parte, estás sesgado. En cambio, se ha de aprender con todo. Y todo quiere decir todo. Yo no negaré nunca que las matemáticas son importantísimas o que la literatura es importantísima. No lo negaré nunca. En cambio, hay gente que sí no tiene ningún tipo de dificultad de decir que el arte no es importante, que la música no es importante y que el teatro no es importante. Mientras exista ese tipo de pensamiento, es muy difícil avanzar. Y avanzar, yo creo que vamos a avanzar en todo, no únicamente en arte, en todo. Es decir, que todo hemos de aprender a cómo llegar a los niños, cómo los niños pueden eh, apropiarse de ese tipo de conocimientos para crecer y ser libres. O sea,
Yo creo que nuestra libertad está en función de todo aquello que nosotros somos capaces de utilizar. Si nosotros no somos capaces de utilizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y utilizamos solamente una parte, estamos limitados en nuestra libertad. Siempre nos podrán dirigir hacia donde quieran. No sé si... Creo que te he contestado muy vagamente, pero la pregunta era muy compleja de contestarte, es decir, ¿cuál es el camino? Son caminos inciertos, son muy diversos, depende del lugar, depende de los entornos, depende de los docentes. O sea, tú dime qué docentes tienes y qué niños, y buscamos una forma de adaptar para que pueda avanzar. Pero no en todos los lugares tú puedes aplicar, perdón, no puedes aplicar una fórmula en todos los lugares. Es decir, que eso es un error también que hemos ido cometiendo. Es decir, que una cosa contextualizada en Estados Unidos funciona allá y a lo mejor funciona en otra parte, pero no tiene por qué. Es decir, o sea, a lo mejor en Chile funciona diferente. ¿Por qué? Porque la sociedad ha crecido con una forma diferente, con unos pensamientos diferentes. No sé si... Sí, ahí introduces un tema que has ido trabajando también, que es como el tema de las diferencias culturales también, o en el Bien, fondo yo, la interculturalidad, ¿no? Y todo la este multiculturalidad. escenario. Sí, sí, no, yo hablo, mi tesis doctoral estaba en función de la multiculturalidad. Yo considero que el arte es multicultural por sí, porque de alguna manera permite que todas las expresiones, cualquier expresión, forma dentro del arte. Un pensamiento que no todo el mundo comparte, porque no todo el mundo cree que el arte de los niños es arte. Sí, hay gente que cree que el arte es solamente una cosa, un ente no sé qué. Es decir, o si no es arte, hemos de buscar una palabra que englobe todo. Es decir, que a mí no me importa la palabra, me importa de que lo que generan los niños mediante herramientas artísticas es arte. Es decir, otra cosa es que pueda entrar en un museo, pero eso ya lo dirá la historia, o lo dirá los críticos o quien quiera, pero que de alguna manera o es arte o no sé cómo llamarlo. Es decir, si no le decimos arte, hemos de buscar una palabra que englobe todo esto. Entonces, yo planteaba, mi tesis doctoral planteaba la multicultural como arte, por un lado también saliendo de el elemento multicultural viene de la tradición de la tradición gringa, la tradición de Estados Unidos, en llamar multiculturalidad a este tipo de planteamiento. En otros lugares se habla de interculturalidad, con otro tipo de palabras. Creo que también muchas veces son palabras, nos inventamos palabras y palabras y palabras para decir lo mismo o identificamos pequeñas cosas. Y en este caso, yo lo que promovía o intentaba promover es de que el arte es una herramienta útil para poder promover ese tipo de respeto al diferente, de respeto a la diferencia. Es decir, que el arte proviene y previene todo ese tipo de aspectos y por otro lado puede englobar muchas cosas que a la larga son beneficiosas para la sociedad. Oye, ahí tú hablas también de esta idea de que se deja fuera, se olvidan ciertas cosas en esta perspectiva es una perspectiva más bien hegemónica del arte, tal vez donde se establece que el arte es una cosa que tal vez pasa en los museos, pero y que deja de lado tal vez otras cosas, como tú dices, el arte de los niños, pero también había menciones los oficios, la artesanía, el arte popular. Entonces, es interesante tu idea de inclusión, ¿no? Es que si no incluimos, hemos de buscar una palabra que incluya. Es decir, que, a ver, de entrada estamos acostumbrados, de hecho tenemos 2000 años de historia, de una historia del arte o de un arte muy determinado. Es decir, que de hecho somos una sociedad católica, en este caso, que las imágenes o las iconas han funcionado como una forma de expresión, una forma de comunicación. Es decir, que las imágenes aparecen en el románico, por ejemplo, aparecen como un elemento que yo diría que son tebeos o los primeros cómics, porque de alguna manera es una forma de representar aquello que se quiere explicar. Y por tanto, ese tipo de iconicidad nos ha permitido un tipo de pensamiento determinado, pero no todas las culturas tienen ese tipo de pensamiento. Y por tanto, hay culturas que son mucho más geométricas, culturas que de alguna manera dan valor a otro tipo de formas, a otras culturas que dan valor más a lo que serían los complementos y los elementos que sean que cada cultura, y es arte, porque de alguna manera es lo que, las formas que tienen de expresarse. En nuestro caso, evidentemente, el hecho de que la religión católica haya utilizado esos elementos artísticos como
para, 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 para generar ese tipo de información ha dado pie a un tipo de resultado determinado del arte. O sea que, explicado así muy a grosso modo, es decir, pero sí que tenemos un tipo de imaginario muy diferente a otros. Y por tanto, lo que hemos de poder es poder abrir ese tipo de imaginario a otro tipo de pensamiento, a otro tipo de imágenes, a otro tipo de elementos creativos. Y ahí estaría también toda la creación contemporánea que muchas veces no tiene encaje en nuestra sociedad porque también la gente no lo entiende, porque lo que buscamos siempre socialmente, buscamos es que aquello que se entienda, es decir, hay que ver, aquí que me dice, no, con que no entiendo me pongo nervioso y ya no quiero ni leer, ni ver qué me puede decir. Es decir, estamos tan acostumbrados a que el objeto explique que buscamos la explicación directa. Y las cosas explican, pero explican diferentes. Es decir, que hemos de buscar cómo nos explica o cómo nos explicamos nosotros delante del objeto o con el objeto. Y eso nos da pereza. O sea, muchas veces es pereza. Pereza y yo creo que aprendizaje, que estamos también demasiados y en la escuela, la sociedad, no la escuela únicamente, la sociedad ha hecho mucho mal a lo que sería el arte. Y seguramente los artistas también, ¿eh? Todos hemos colaborado en que esté en el punto en el cual está. No ¿Qué, sé. qué lugar tú encuentras que tiene la crítica dentro de la educación artística? Sobre todo, estoy pensando en la educación infantil, todavía infantil o adolescente, digamos. Y cuando tú tienes un objeto que tú dices que, claro, no tiene por qué explicarse, pero sí genera procesos de crítica, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Y cómo tú te imaginas ese proceso? ¿Cómo lo ves? A ver, ¿te refieres a cómo explicar a un niño de infantil? ¿Te refieres? No. ¿Cómo tú generas como posibilidades de que el niño o la niña genere crítica, digamos, de arte, ¿no? Como que sea capaz de una observación, pero también como una observación crítica, ¿no? Es que nos quedaríamos parados de que los niños de infantil tienen más libertad que no los de primaria ya. O sea que lo que nos tenemos que plantear es qué ha pasado entre infantil y primaria para que los niños de alguna manera ya hayan perdido la frescura, hayan perdido esa capacidad de improvisación, esa capacidad de decir las cosas por su nombre. Yo creo que los niños de infantil tienen más capacidad de interpretar una obra de arte contemporáneo que un niño de primaria. Es decir, que al niño de primaria ya le hemos inscrito un tipo de pensamiento en el cual las cosas deben tener un razonamiento determinado. Es decir, eh, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Dando libertad. Es decir, que de alguna manera yo creo que muchas veces, y a veces a los maestros les comentaba decir, no hace falta que tú entiendas de arte, que tú conozcas tranquilamente. Ya sé que te pones muy nervioso cuando tienes una obra de arte contemporánea delante, pero tú deja a los niños que interpreten. Es decir, que y aprende a reinterpretar a través de los niños. Es decir, que los niños te darán herramientas y te darán, o sea, ellos sin plantearse ningún tipo de cortaprisa irán tomando decisiones sobre aquello que ven. Déjate imbuir por aquello. Es decir, pasa que, claro, es normal que un maestro, una cosa que no conoce, una cosa que le pone nervioso, no se quiere enfrentar delante de los niños o delante de los adolescentes o delante de los adultos porque da miedo a no conocer, a estar en falso. En cambio, yo creo que un docente también ha de tener esa capacidad de aprender juntamente con sus alumnos. Y a veces pienso que a lo largo de mi trayectoria yo he aprendido mucho de los alumnos. Creo que, eh, creo que he aprendido tanto a lo largo de mi etapa docente como antes, o posiblemente más. Eh, es dejar, es observar, es mirar sin ningún tipo de, sí, de corta prisa, de premisa, no sé. Yo creo que antes te decía lo de los aprendizajes velcro. Eh, a los niños se les ha de inscribir en, uh, en procesos de arte contemporáneo y los niños vivirán ese proceso. Tengo alguna experiencia de visitar, los niños, de visitar una exposición de arte contemporáneo y luego intervenir y ser casi más creativos que el propio artista que fueron a visitar. Y mucho más conceptuales casi, bueno, no, mucho más conceptuales no, pero
al mismo nivel de conceptualidad. En este caso es una experiencia que sí que se pudo presentar en una sala de exposiciones, cosa que la mayoría de las veces no se puede presentar en salas de exposiciones. Una cosa es el arte de valor y otra cosa es los niños. Es decir, que ahí hay un problema, no sé, es decir, que hay un problema de concepción, de cómo integramos el arte o las artes en nuestras vidas o en las vidas de todos. Hay otro tema que aparece dentro de Y tu... en el principio te pierdo como, eh, como borroso la voz. Al primer momento te siento con mucho ruido, ¿eh? Lo digo porque no sé si tú me, sientes, si me escuchas igual. Yo te escucho perfecto. Vale, yo te pierdo, seguramente a lo mejor es mis conexiones, que a lo mejor no tengo buenas conexiones. Pero Ok, digo porque a veces pongo la oreja porque no sé si te escucho bien, ¿eh? ok. Ok. Voy a tratar de ser más fuerte también, hablar más fuerte. Hay otro tema que me parece bien interesante de lo que has explorado, que es el tema del cuerpo, y que creo que, y creo que tiene mucho sentido cuando estás pensando, bueno, en todas las edades el cuerpo es un tema, pero cuando hablamos en educación primaria, secundaria, estamos hablando de algo muy esencial, digamos, cómo tú te aproximas al cuerpo y a tu noción, digamos, artística también del cuerpo, y un tema con la representación, ¿no? La representación del cuerpo. ¿Cómo tú has trabajado este tema y qué lugar le ves tú? Porque a veces se siente como que a veces el cuerpo desaparece y es muy tenso, ¿no? Hablar del cuerpo también dentro de las escuelas. A ver, en este caso, la cuestión del cuerpo, por ejemplo, hay una experiencia que hicimos con también una alumna de una doctoranda que es sobre la anorexia, es decir, que la anorexia es una cuestión, una enfermedad actual bastante, demasiado común y que realmente hay un problema del cuerpo. Es decir, que evidentemente el arte, yo creo que en este sentido, yo diría que el arte nos permite una aproximación al cuerpo mucho más elaborada y mucho más potente que no cualquier tipo de teoría. En cambio, no utilizamos suficientemente el arte como para poderlo ver. Por ejemplo, hay una imagen que es muy clara. Si nosotros tomamos una fotografía de nuestra cara, la partimos por la mitad, tomamos la mitad, doblamos y ponemos, por ejemplo, y ahora estoy viendo que cada vez están abundando mucho más todos los niños, adolescentes y adultos. Una cosa es cuando es necesario porque tenemos unas malformaciones determinadas, dolor de la gente que tiene malformaciones. Pero la gente que libremente se transforma la cara da como un poco de pena, porque los médicos lo que hacen es simetría y entonces quedan caras horribles, que si labios, que si pómulos, que si no sé qué. Y la gente no sé si se da cuenta. O sea, yo creo que la gente no se da cuenta. Es decir, que en cambio vamos por la calle y vemos caras que dices, a ver qué pasa aquí, es que ha habido una operación. Aparte, ese problema luego es un problema de envejecimiento. Luego, o estás operándote toda la vida, o llega un momento en que esa cara es imposible de contener, es decir, el envejecimiento será horroroso. Lo digo en un punto de vista de que también con el cuerpo la gente tenemos unos graves problemas de aceptación. Yo creo que la sociedad tal como está encarada y tal como está ficha esta sociedad de consumo, te genera ese tipo de necesidad concreta de que tienes que ser o tienes que parecerte a no sé qué. Cuando la diversidad, vuelvo a la diversidad, vuelvo a la multicultural, la diversidad es lo interesante. El hecho de que seamos diferentes, el hecho de que tengamos una cara totalmente diferente es lo que nos hace singulares. Cuando tenemos una cara igual a otro y al otro y al otro, son clones que no sirven para nada. O sea, igual como la diversidad de lenguas. O sea, hemos de dar valor a la diversidad de carácter, la diversidad de formas de enfrentarte al mundo, de diversidad. Todo eso es la riqueza. La sociedad funciona a partir de la riqueza. Enfrentarse al cuerpo cada vez da más miedo. Es decir, que
¿Cómo se enfrentan al cuerpo los jóvenes de hoy en día o los que vienen posteriormente? Es una situación, a mí me da un cierto apuro. O hay una limitación en las prácticas o puede haber una, una hecatombe de caras. No sé si me explico. Una transformación rara que da una de condiciones que no se puedan sostener. El cuerpo hemos de poder valorar los cuerpos. Los cuerpos los hay más esbeltos, más anchos, más tal. Hay cuerpos de todo tipo. Y por suerte hay cuerpos de todo tipo. Y eso lo hemos de poder valorar como tal. Eso entraría dentro de la diversidad, de la multiculturalidad, del hecho de valorar al diferente, del hecho de valorar lo otro, el otro. Y eso no lo tenemos demasiado trabajado en general. Creo que desde el arte lo podemos trabajar mejor, creo. Sí, yo creo claro, que en el espacio como de representación, donde tengas una libertad, como tú dices, esta idea de libertad, en general no es solo la libertad de criticar, pero la libertad de crear, ¿no? Y yo creo que en el fondo es la libertad también de autorrepresentarse, ¿no? En eso, con mayor o menor forma, ¿no? No, cuando estamos acostumbrados a valorar lo diferente, sí, a ver, el arte, sí, a ver, vamos a ver, un ejercicio de varias partes, cuando es literatura, que los niños antes de expresarse pueden haber diferencias, pero muchos de los ejercicios son aquello, únicamente aquello. Matemáticas, únicamente aquello. No puede haber variación. El arte, la literatura, nos permite la diferencia, nos permite diferentes opciones. Y el acostumbrar a los niños a diferentes opciones también nos permite crecer en la diferencia de las personas. O sea, que se va a poder trabajar todo junto. Genial. A mí me interesa como que exploremos también por ahí pensando en ir cerrando también la conversación en el tema de las nuevas tecnologías y su lugar también dentro del arte, ¿no? Se habla mucho de la inteligencia artificial y su aproximación también al mundo del arte y hay mucha polémica hoy día entre artistas y también entre los educadores, ¿no? Que están buscando siempre herramientas que te permitan detectar si los estudiantes están, por ejemplo, copiando o falsificando cosas en general en educación. Entonces, me interesa tu aproximación a este tema, digamos, porque hay muchos artistas que dicen que no, que es una herramienta más, digamos, dentro de tantas herramientas que existen, digamos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una herramienta más. Creo que es una herramienta más. La tecnología, igual como tenemos, o sea, a ver, mira, eh, 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 antes de escribir con bolígrafos, escribíamos con pluma y plumilla, ¿sí? Que era un tintero, no sé si tú conoces, un tintero, una pluma y plumilla, se juntaba ya y luego se escribía. Eh, el bolígrafo es una tecnología diferente y hace la misma función. Eh, de arte tecnológico ya existe hace tiempo, es decir, que la UNES ha ido trabajando en diferentes ámbitos y la tecnología se ha utilizado como una herramienta de trabajo. Si tú me preguntas si la inteligencia artificial puede generar un objeto artístico, sí, ¿por qué no? Es decir, ahí está el problema de que el valor que damos a los objetos artísticos, es decir, que el hecho de la sobrevaloración o sobrerepresentación de un objeto artístico como un elemento no sé qué, es decir, que los objetos artísticos tienen una función determinada y algunos que a lo largo de la historia han marcado unas pautas determinadas y por tanto les hemos de dar valor y es importante de que los tengamos, pero durante el camino se han quedado muchos que no se les ha dado valor y eran igual o mejores. Por ejemplo, si nosotros buscamos la historia del arte, no existen mujeres o muy pocas mujeres, y sería a partir de 1900 que aparece alguna mujer artista. Y en 1900 muchas firmaban con el nombre del marido. Sí, por tanto, quiere decir que lo que estamos viendo de arte es un tipo de arte determinado. Por el camino se ha quedado otro arte que seguramente era tan válido o más, o que le han puesto el nombre de un macho para que pudiera funcionar. Es decir,
Lo digo porque son convencionalismos. Es decir, que muchas veces lo que tenemos que hacer es ser capaces de erradicar aquello que nos deja ver el bosque. Es decir, que yo que la inteligencia artificial sea capaz de hacer un objeto artístico y que sea buenísimo, me parece magnífico. ¿Por qué? Porque a mí me permitirá también ese objeto artístico, es posible que me permita crecer, interpretar, crecer sobre todo a nivel cultural, o sea, que me permite pensar, que me permita ser crítico, que me permita toda una serie de elementos o que me haga ser crítico con la sociedad y por tanto yo no voy a negar el valor de la inteligencia artificial haciendo ese trabajo. Las personas que consideren que han de crear objetos artísticos seguirán creando objetos artísticos y tendrán más o menos éxito dependiendo también muchas veces de los entornos en los cuales se mueven. Sí, hay personas que según qué entorno a lo mejor está haciendo objetos artísticos buenísimos y que no tiene un buen entorno o no tiene un entorno que le pueda permitir avanzar y nunca sobresaldrá. En cambio, a alguien que tenga un buen entorno alrededor y a lo mejor sea mucho más mediocre, tendrá más posibilidades. Por tanto, eso es muy relativo, es decir, que el arte en sí, como de dónde sale o de qué elemento sale, creo que es lo de menos. Lo que hemos de poder es para qué sirve, qué nos aporta, o sea, qué me aporta a mí. Si la tecnología me aporta algo, bienvenida. ¿Que no me aporta? No. Y que hemos de estar en la tecnología, sí, porque la tecnología no la vamos a quitar de en medio. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que apareció el radiocassette, los maestros decían que los niños no utilizaran el radiocassette porque luego no hablarían, no escribirían, no sé qué, no sé cuánto. No ha pasado nada de eso. Es decir, lo digo porque a veces las tecnologías dan como miedo y lo que sí que hemos de tener claro es la tecnología es donde llevan y qué es lo que llevan. Y si, por ejemplo, los maestros han de buscar a través de la tecnología para saber si alguien copia, a lo mejor nos tenemos que plantear si la forma de explicar lo que yo sé no sea a partir de un examen o a partir de un trabajo. O sea, que lo importante sea que yo sea capaz de desarrollar un proyecto delante de personas, sea capaz de explicarlo y sea capaz de desarrollarlo sin tener que escribirlo, o sea, que demuestre que yo tengo esas capacidades en directo. Por tanto, hemos de buscar las formas de validez, mmm, como muchas veces hacen las empresas hacen las entrevistas, que es la búsqueda del talento concreto que buscan. Y por tanto, a lo mejor tenemos que buscar una forma de valoración diferente al final de la escuela tienen que demostrar, los niños tienen que demostrar que tienen unas capacidades, unas competencias, no sé qué, para luego poder ir al bachillerato. Yo qué sé, no sé. Se ha de buscar cómo, pero que perseguir si han copiado o no han copiado. Mientras copien también aprenden, ¿eh? O sea, yo recuerdo en mi infancia que nos hacían copiar textos y nos hacían repetir textos no sé cuántas veces. Y por tanto, eso te permitían también tipo, o sea, hay aprendizajes que son de copia que también permiten. O cuando tú buscas en Internet información, estás aprendiendo. O sea, que hemos de poder ser capaces de detectar dónde hay aprendizajes y dónde no los hay. Ahora, que un niño esté todo el tiempo en el teléfono móvil viendo no sé qué, seguramente no es bueno. Sí, aquí vuelvo al principio. Creo que es importante que los niños trabajen, que utilicen las herramientas, que son las manos, utilicen la cabeza para poder generar lo que sea, para hacer teatro, para hacer literatura, para hacer arte, para hacer música, lo que sea, pero que hagan. A propósito de esta última intervención y el uso de las manos, me gustaría como para finalizar esta conversación que podría durar horas y horas, me gustaría que pensaras en un regalo para un niño o una niña que tú vas a regalarle una mochila y ya intuimos que en la conversación uno intuye que podrías poner dentro, pero ¿qué es lo que pondrías dentro de esta mochila pensando en todo lo que conversamos? Ah, una mochila. Vamos a ver. A nivel de arte, ¿eh? Me centro a nivel de arte. Sí. Mira, la mochila contendría productos artísticos de alta calidad, perdón. No témperas ni lápices malos, ni témperas baratas,
ni no sé qué. O sea, si el niño ha de disfrutar con los colores, que sean colores buenos. Unas anillas que cuando pintas con un color rojo sea color rojo, no con una témpera que cuando tú pintas, cuando tú mezclas el amarillo con el rojo te sale marrón, cuando mezclas el verde con el rojo sale marrón y cuando mezclas el verde con el azul sale marrón y cuando mezclas el otro con el otro sale marrón. Es decir, que las herramientas han de ser buenas. Si nosotros permitimos de que alguna vez un niño disfrute con una buena alirina, una buena témpera, un buen producto artístico, ese niño le quedará impregnado de eso. En cambio, en la escuela, muchas veces lo que hacemos es matar esa curiosidad o esa inquietud porque los colores que se utilizan, aunque han mejorado mucho las témperas que se utilizan en la escuela, no son todavía con la calidad que correspondería. No sé si me explico, es decir, que yo diría pocas cosas y buenas. Y por otro lado, en la mochila, yo diría que tuvieran un buen maestro o un buen mentor o un buen acompañante, una persona cercana o quien fuera, que les permita una vez una buena experiencia artística. Una. Si nosotros permitimos a lo largo de la escolaridad que un niño haya disfrutado con una experiencia artística, ese niño le quedará marcado. A lo mejor no se dedicará al arte, pero es posible que se mire el arte desde una perspectiva diferente. Si no le ha marcado nunca ninguna experiencia artística, no le ha emocionado nunca una experiencia artística, ese niño será analfabeto en cierta medida a nivel artístico. Y eso es lo que muchas veces como sociedad somos, un poco analfabetos. No sé si la mochila es suficientemente llena o... No, yo creo que tiene elementos importantes. Yo creo que es muy interesante tu reflexión de la buena calidad, ¿no? Que creo que es, a Yo veces recomiendo, menospreciamos, digamos, a veces la calidad de los productos que están relacionados con el arte, ¿verdad? Ahí buscamos lo barato y no pensamos en el impacto en el niño, ¿no? es que ten en cuenta de que, por ejemplo, cuando te digo una anilina, las anilinas son un herramiento que evidentemente los niños no se lo pueden beber porque son tóxicas. Pero yo creo que a los niños, si los educamos en la escuela, seguramente no podrán tener anilinas porque no se pueden permitir el lujo de tener anilinas. Pero como, al mismo, como padres, sí que tenemos la posibilidad de poder ofrecer a los niños un tipo de contexto, un tipo de materiales que sean de calidad, que sean de más calidad. No hace falta que sean muchos, no hace falta. Es decir, con unos buenos lápices de colores acuarelables, buenos, de los que valen una caja de 6 o de 8 que valen 20, 30 euros, y a los niños les enseñamos a conservarlos, a cuidarlos, a no gastarlos excesivamente, a hacerlos utilizar de una manera determinada, es una herramienta que tendrán, una buena herramienta que tendrán. ¿Por qué? Porque podrán hacer alguna cosa coloreando con el lápiz y otras con un pincel, un buen pincel, no un pincel de aquellos que cuando lo has utilizado una vez ya está girado y que no hay manera de que se ponga recto. Es decir, que los pinceles también en la escuela se utilizan los pinceles peores, porque aunque los niños los estropean, no. Lo primero que tenemos que hacer en la escuela es enseñar a los niños a limpiar los pinceles, a cuidar los pinceles. Esa es la primera técnica. Si un niño sabe cuidar el pincel y sabe que el pincel lo ha de tener en perfectas condiciones para que pueda pintar bien la próxima vez, ese niño lo cuidará y por lo tanto podemos gastar en un buen pincel. No sé si es difícil, pero la tendencia yo creo que tiene que ser hacia ahí, hacia un tipo de mirada diferente en cómo nos enfrentamos con el arte, los tipos de herramientas. Genial. Muchas gracias, Joan. Creo que ha sido tiene muchas iluminaciones, muchos temas que nos dejan pensando en esta hora de conversación que hemos tenido. Así que te quiero agradecer la disposición a participar en esta jornada de conversación. Espero que os sirva, que sirva para alguna cosa, que sirva como reflexión. Evidentemente son mis particulares pensamientos, no significa que sea la forma de pensar del colectivo de arte, es decir, que y solamente cosas
que seguramente que son acertadas en cómo las pienso y cosas que seguramente tendrían que reflexionarse mucho más y seguramente hay matices que siempre se han de encontrar. Nada, muchas gracias a vosotros por permitirme el poder intervenir y poder, es un lujo poder intervenir en el Ahora Hilo y sobre todo pensar de que, mira, que os pueda servir como reflexión.